Bienvenidos una semana más a Café y Hierros, ya sabéis, el podcast en el que cada semana hablamos de deporte, salud y estilo de vida de una forma práctica. Ya sabéis que yo soy Iván Llamazares y podéis conocerme más en @ivllamazares tanto en Twitter como en Instagram y a partir de ahora en ivllamazares.com. Acabo de abrir la página web y ahí podrás encontrar información acerca de entrenamiento y próximamente iré subiendo artículos relacionados con todos los temas que hablo aquí en los diferentes podcasts, tanto de entrenamiento, deporte y demás cosas. Échale un vistazo ivllamazares.com porque está genial. Y hoy vamos a empezar el episodio repasando un poco la semana. Ya sabéis que en el podcast de entrenamiento hoy hablamos de noticias que van sucediendo en el día a día relacionados con deporte, entrenamiento, salud y demás. Y en concreto esta semana hablábamos de que en IKEA va a empezar a implementar gimnasios para que los empleados se mantengan un poco más en forma. Ya hablábamos de que es una buena noticia, quieras que no, que estas empresas empiecen a dar el paso de mirar un poco más por la salud de los empleados. También hablábamos el martes de ayuno y pérdida de grasa en cuanto a un nuevo estudio que salía. También el miércoles de por qué no deberíamos de tomar multivitamínicos, de por qué las últimas evidencias demostraban que suplementarse con vitaminas de manera suprafisiológica no era algo recomendable. Y por último, el jueves hablábamos de que condenaban a McFit por una publicidad que denigraba a la mujer. Con lo cual, eso es lo que tratamos a lo largo de la semana en entrenamiento hoy. También en el podcast de Cuaderno de Entrenamiento, el viernes hablábamos de volumen, frecuencia y número de repeticiones en cuanto a lo que deberíamos de tener en cuenta para crear nuestro programa de entrenamiento, con lo cual echarle un vistazo también porque está muy interesante. Y hoy vamos a hablar de hábitos que van a mejorar nuestra vida y hábitos que en general son cosas sencillas que podemos hacer en nuestro día a día pero que muchas veces pasamos por alto. Es cierto que muchas veces tenemos constancia de que hay que hacer ciertas cosas, de que son buenas, pero al final con el ajetreo del día a día, con el ir y venir, se nos van olvidando y los vamos dejando en un segundo plano hasta que se termina el día y ya decimos que, bueno, lo haremos el día siguiente, pero va pasando otro día y nunca lo hacemos. Entonces son 5 hábitos que yo estoy intentando hacer de forma más habitual en este 2020. Son 5 hábitos que estoy seguro de que a ti también te van a ser de ayuda y van a mejorar tu salud, con lo cual estate atento porque son errores que cometemos de forma bastante habitual y es muy importante que hagamos hincapié en ellos. Lo primero sería realizar ejercicios de movilidad de forma periódica. Ya he hablado en otros episodios acerca de esto y es que normalmente hacemos muy poco ejercicio de movilidad. Hablamos siempre de entrenamiento, de deporte, pero nunca hablamos de movilidad y la movilidad es muy importante. Nosotros al final pasamos mucho tiempo sentados en el día a día, ahora mismo lo trataré este punto también, con lo que normalmente cuando pasamos tanto tiempo quietos en una misma postura tendemos a ciertas rigideces, luego tenemos ciertas molestias que al final nos impiden llevar una vida un poco normal. Quiero decir, al final esto no se ve con el día a día, no se ve en el corto plazo. No vamos a, por ejemplo, tener molestias simplemente por el hecho de pasar un día sentados 12 horas, otro día también otras 8 horas y así continuamente. Pero a lo largo del tiempo, a largo plazo, sí que se nota mucho. Y el movimiento periódico te ayudará sobre todo a evitar esa rigidez y el estrés. Yo, por ejemplo, lo que estoy haciendo al terminar el día normalmente es hacer unos ejercicios de movilidad, como comentaba en aquel episodio de Café y Hierros. Y principalmente lo que intento es pues movilizar esas zonas que más rígidas noto, sobre todo en el pectoral, en la espalda, el cuello que tiende a sobrecargarse mucho también, sobre todo con trabajos de oficina. Es muy importante esto, ya que luego tendemos a ciertas molestias y vamos al fisio, pero la solución tampoco es ir al fisio, sino el fisio te puede ayudar en un momento puntual, pero luego tienes que hacer un trabajo por tu parte, en tu casa, con movilidad, con un poco de movimiento en esa zona, llevando flujo sanguíneo y sobre todo no olvidándonos de que esto es muy importante el hacerlo día a día, no dejarlo de un día para otro, porque al final se empieza a entumecer, se empieza a endurecer y es mucho más complicado. Y estaréis de acuerdo conmigo que muchas veces vamos al fisio cuando ya tenemos algo serio, cuando ya no podemos mover el cuello, cuando nos duele la espalda que no podemos mantenernos casi ni sentados y todo este tipo de cosas. Entonces es muy importante hacer movilidad y hacerlo cada día. Y en realidad no lleva mucho tiempo. Con una rutina de 10 minutos, que hagamos un poco de movilidad de hombros, de cadera, de cuello, es más que suficiente. No es una especie de entrenamiento como tal, con lo cual tampoco hay que tomárselo como eso.
pero tampoco es caminar simplemente, pero sí que también ayuda pues el subir, por ejemplo, las escaleras caminando en lugar de en el ascensor, no estar largos ratos en una misma postura, sino que ir variándola, levantarse del sitio, dar un pequeño paseo, etc. Al final, todo este tipo de cosas. Hay que mejorar la movilidad y es un hábito que deberías de implementar. Otro hábito importante sería caminar descalzo periódicamente. Aunque parezca simple, puede traer muchos beneficios al organismo. Según un estudio, este hábito puede ayudar a recargar el cuerpo y mejorar tu estado de ánimo, el sueño y reducir la inflamación y los dolores. Yo lo pruebo sobre todo a la hora de entrenar muchas veces, cuando tengo que hacer ejercicios como peso muerto rumano o ese tipo de ejercicios, incluso a veces sentadillas en las que no utilizo las típicas zapatillas de halterofilia, sino que hay ciertos días que hago variantes y lo hago descalzo. Y en definitiva, se puede hacer de muchas formas. A ver, lo más habitual que suele ser, pues hacerlo en verano, cuando estamos, por ejemplo, en la playa, cuando estamos en la piscina, que estamos descalzos. Pero es bueno hacerlo durante todo el año, principalmente por eso, porque pasamos mucho tiempo con zapatillas, con calzado, que al final, quieras que no, también provoca esa rigidez. Y tendemos luego a ciertas molestias. Hay unas personas que tienden más que otras, pero es cierto que al final esto conlleva problemas y es un buen hábito el caminar descalzo. Aunque sea un poco al día, incluso pasarse una pelota de lacrosse por la planta del pie es algo que da bastante gusto y es muy bueno. Lo podríamos englobar dentro de los ejercicios de movilidad también. Y otro de los hábitos que deberíamos de tener en cuenta es comer más despacio. Vivimos en un mundo que genera estrés de forma continua. Y comer despacio es una de las cosas más importantes que deberíamos de tener en cuenta y que nunca tenemos en cuenta. Si no se mastican bien los alimentos, estos pueden ocasionar problemas de indigestión, hinchazón, afectar la absorción de nutrientes. En definitiva, no estamos comiendo de forma eficiente. Si estamos comiendo, vamos a poner ejemplo, de unas lentejas y tenemos tanta prisa por comerlas que estamos comiéndolas enteras sin masticarlas, evidentemente la mitad de los nutrientes no los vamos a absorber, tengamos bastante hinchazón, al final sintamos malestar. Y son problemas muy habituales, eso de que yo es que me siento hinchado después de comer, pero luego, claro, cuando preguntas, ¿cuánto tiempo tardas en comer? 15 minutos, es que yo no tardo más de 15 minutos en comer. Vale, pues es uno de los principales problemas. No quiero decir que haya que estar hora y media comiendo, pero, a ver, entre 15 minutos y estar una hora larga, hora y media comiendo, hay un término medio. Entonces sí que deberíamos de tener esto en cuenta y hay que recordar, como siempre nos han dicho, lo típico de que hay que masticar más o menos 25 veces. A ver, no vamos a ser estrictos, no vamos a contarlo, pero más o menos unas cuantas veces cada bocado. Así se va a producir más saliva, se va a desarrollar un estado de alimentación y relajación consciente y esto nos va a permitir al organismo emitir una respuesta más rápida en cuanto esté lleno. Así que vamos a reducir de esta forma también los alimentos que vamos a ingerir y es un problema también muy habitual de personas que no tienen un límite, comen tan rápido que cuando quieren estar llenos ya han comido demasiadas calorías y luego, a ver, esto también está relacionado con problemas de sobrepeso y demás, pero bueno, en definitiva, si quieres mejorar tu salud hay que comer más despacio, con lo cual habría que dejar un espacio bastante grande para la hora de la comida y evitarse esos jaleos de última hora con el tiempo pegado y comer más rápido de lo que deberíamos. Otro punto importante que muchas veces no tenemos en cuenta es que deberíamos de hidratarnos más. Y eso es algo que deberíamos de hacer sobre todo al despertar, ya que tu cuerpo necesita ser hidratado, aunque muchas veces no se da la importancia requerida sobre todo a este tipo de cosas. ¿Cuánto deberíamos de beber? Principalmente lo que nos pida el cuerpo. Aquí tampoco tenemos que ser demasiado talibanes y decir que hay que beber no sé cuántos litros al día. A ver, siempre tenemos un punto medio y el cuerpo es muy sabio en todo esto. Nos va a pedir cuándo necesita agua y cuándo no. Entonces simplemente es hacerle caso y beber. Y si no tenemos esa costumbre, posiblemente el cuerpo nos pida muy poco agua y tengamos que ir acostumbrándole a un poco más de agua. Pero normalmente cuando ya has cogido el hábito, ya te lo va a pedir él solo. Y no hace falta tampoco irse con la botella a todos los sitios, como muchas veces veo de estar bebiendo continuamente agua, por lo típico que se dice que así se pierde más grasa, sobre todo en verano que lo vemos. Es muy importante, sobre todo en personas mayores, el hidratarse, el beber agua, pero no nos equivoquemos, no por beber más agua vamos a estar mejor. Hay que hidratarse lo justo y lo necesario. Ir con la botella continuamente por ahí no es necesario, pero tampoco nos pasemos al otro punto, de beber un vaso o dos de agua al día, porque eso no es sano. Y por último, que si no me alargo mucho en este episodio, quería también comentar otro de los hábitos que estaba relacionado con el primero, y es mejorar nuestra postura corporal. Una postura corporal adecuada nos va a permitir que la columna vertebral, sobre todo, se encuentre alineada correctamente. ¿Cuántas veces nos pasamos horas y horas sentados en la oficina, en un trabajo que sea sedentario?
Y llegamos a casa y ¿qué hacemos? Ir al sofá, sentarnos nuevamente a comer, a cenar. No nos movemos absolutamente nada. Como decía al principio, un punto importante es mejorar nuestra movilidad en el día a día. Pero no solamente se trata de mejorar nuestra movilidad, sino simplemente de cuando estamos sentados, de cuando mantenemos posturas que sean estáticas durante bastante tiempo, mejorar esa postura. O sea, mantener una postura que sea buena. No estar con los hombros adelantados, generando un estrés en la zona del cuello, ni nada por el estilo. Y además esto nos va a ayudar a disminuir la tensión corporal, favorecer la oxigenación y absorción de nutrientes también, relacionado con lo anterior que te comentaba de comer más despacio. Por lo tanto, importante, cuando estés sentado delante del ordenador, en tu trabajo, donde sea, cuando mantengas posturas que sean rígidas, estáticas durante mucho tiempo, intenta mantenerte en una postura que sea correcta. Y sé que a lo largo del tiempo, a lo largo de las horas, el cuerpo, pues quieras que no, va cogiendo posturas cada vez un poco peores. Y por eso es importante, lo que comenté antes también, de ir cambiando poco a poco, de levantarse del sitio, de moverse, de dar un paseo, en definitiva, de mantenerse un poco más activo. Si mantenemos, por ejemplo, una jornada laboral de 8 horas, lo digo porque mucha gente tiene jornadas laborales de 8 horas y quieras que no, es donde más tiempo pasan sentados y en posturas que son incorrectas. Entonces, si mantenemos una postura a lo largo de 8 horas, pues intenta mantenerte un poco más activo, levántate del sitio, levántate a coger una cosa. Cuando tengas un descanso, vete a dar un paseo, no te quedes sentado también en otro sitio, no vayas al bar y te sientes. En definitiva, mantente un poco más activo y esto implementado junto con hacer un poco más de movilidad en nuestro día a día, comer un poco mejor, hidratarse más y todo este tipo de cosas, al final son hábitos que van a mejorar de verdad nuestra salud. Como digo, no son los 5 únicos hábitos que van a mejorarla y estoy seguro de que en próximos episodios hablaré de más hábitos que te van a ser de ayuda. Con lo cual espero que estos hábitos les lleves a cabo, estoy seguro de que vas a notar una mejoría en todos los sentidos. Si te ha gustado el episodio, ya sabes que valoro mucho que dejes un me gusta, un comentario, tanto en iVoox, Apple Podcast o en cualquier plataforma desde donde me escuches. Ya sabes que puedes encontrarme en ivyamazares.com y sin más, nos escuchamos la semana que viene en el podcast de Café y Hierros. Hasta entonces, que paséis una feliz semana.